Mi nombre es Natanael Vargas y en esta ocasión estaré platicando un poco de algunos de los conflictos bélicos más importantes de la historia. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico global de la historia, entre la Triple Entente y la Triple Alianza. El conflicto duró entre el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio, tras 7 meses de negociaciones. El 28 de junio de 1919, en la Conferencia de París, los aliados y los alemanes firmaron el Contrato de Versalles. Causas de la Primera Guerra Mundial. El desarrollo industrial y la competición neocolonial generaron tensiones y rivalidades en las diferentes potencias, además del nacionalismo que se vivía en las grandes potencias y el sometimiento a los Países Bajos. Pero el principal detonante fue el asesinato de Francisco Fernando, el heredero del trono de Austria. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La desaparición de los imperios de Austria y Turco. También se les dio fin a las viejas y poderosas dinastías europeas. A su vez que Estados Unidos se afianzó como gran potencia mundial. Aparte, Gran Bretaña conservó la supremacía marítima y Francia aumentó su poder tras la aniquilación de su mayor rival. La Revolución Rusa fueron una serie de acontecimientos en 1917 para derrocar al zar Nicolás II y posteriormente al gobierno provincial. Las insurrecciones se saldaron con la abdicación del zar, la caída del imperio provincial y la toma del poder por parte de los bolcheviques encabezados por Lenin. Causas de la Revolución Rusa. El pueblo ruso odiaba la dictadura del zar Nicolás II. Aparte de las bajas que el ejército ruso sufrió en la Primera Guerra Mundial, debilitaron más la imagen de Nicolás. Y socialmente el régimen despotista del imperio zarista había estado oprimiendo al campesinado por siglos, provocando tensiones y revueltas dentro de las clases bajas. Aparte de que económicamente la influencia y el hambre, producto de la partición de Rusia en la Primera Guerra Mundial, contribuyeron al estallido de la Revolución Rusa. Consecuencias de la Revolución Rusa. La primera consecuencia fue el derrocamiento del régimen zarista y de la dinastía de los Romanov, que llevaban siglos de presión y de poder absolutista. En su lugar se creó el primer Estado socialista del mundo, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que estalló en Europa en el año de 1939 entre la coalición denominada Eje, formada por Alemania, Italia y el Imperio de Japón, y las potencias aliadas constituidas por Francia, Gran Bretaña y el antiguo Imperio Ruso. Esta contienda, que concluyó en 1945, originó la derrota de Alemania, Italia y Japón, a la vez que trajo también desastrosas consecuencias para toda la humanidad. Causas de la Segunda Guerra Mundial. El afán revanchista de los alemanes y el resurgimiento de Alemania como una gran potencia económica y militar, además de la política de expansión territorial durante la Alemania nazi de Adolf Hitler, y las rivalidades imperialistas de carácter económico debido al renacimiento de la industria y el comercio alemán, a la vez que la rivalidad ideológica surgida entre el bando de los nazis fascistas y el formado por las democracias y el comunismo. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La rendición de Alemania y Japón, aparte de la escasez de trabajo y la crisis económica mundial, también dando paso al encumbramiento de Estados Unidos y la URSS. El considerable desarrollo de la ciencia, que culminó en el aprovechamiento de la energía atómica y la creación de una organización internacional de las Naciones Unidas, la ONU. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos, auspiciado por el régimen alemán nazi y sus colaboradores. La era del Holocausto comenzó en 1933, cuando Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania, y terminó en 1945, cuando las potencias aliadas derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Causas del Holocausto. Las ideas desarrolladas por los nazis acerca de la superioridad de la raza aria y de la unión de los alemanes con judíos amenazaban la pureza y la fortaleza de esa raza, a su vez de la creencia de muchos alemanes de que los judíos eran responsables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y la idea desarrollada por los nazis sobre la existencia de una conspiración internacional de la que los judíos formaban parte, además de la crisis económica y financiera que atravesaban Alemania durante la Gran Depresión. Para lidiar con las consecuencias, los nazis se propusieron a segregar a los judíos
y confiscar sus bienes y utilizarlos como mano de obra esclava en la fabricación de armamento. Consecuencias del Holocausto. Se calcula que los alemanes asesinaron una tercera parte de los judíos que vivían en Europa en 1939, a su vez que también condujo a las Naciones Unidas a impulsar la creación del Estado de Israel. Y además de ser juzgados y condenados a muerte durante los juicios de Nuremberg, los principales responsables del Holocausto, ya con el rechazo y el repudio que provocaron los crímenes cometidos por los nazis, convencieron a las Naciones Unidas de redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, económico y cultural que tuvo lugar entre 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos y la URSS. El eje del conflicto fue la pugna entre los modelos de organización política, social y económica de las dos superpotencias, sumergidas luego en la Segunda Guerra Mundial. Causas de la Guerra Fría. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los Estados Unidos. También la adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. A su vez, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki constituyeron una amenaza de los Estados Unidos a una URSS que estaba a punto de sumarse a la guerra contra Japón. Y los soviéticos temían que los Estados Unidos utilizaran a la Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Consecuencias de la Guerra Fría. La polarización del mundo en dos bloques, el procomunista y el anticomunista. A su vez que en Estados Unidos cobró fuerza el macartismo, una especie de caza de brujas, durante el cual se hicieron acusaciones de traición a la patria sin ninguna consideración a los derechos legales de los acusados. La crisis de Cuba. Fue un conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética junto a Cuba que tuvo lugar en 1962. La crisis se inició con el descubrimiento de rampas de misiles soviéticos en Cuba el 15 de octubre y se extendió hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado fuera del continente americano el 28 de octubre. Causas de la crisis de Cuba. La Revolución Cubana impulsó la ley de reforma agraria que afectó a los intereses estadounidenses en la isla, a lo que el desembarco de disidentes entrenados por la CIA, por la Bahía de los Cochinos y el inicio de la Operación Mangosta por parte de los Estados Unidos, a lo que a su vez la URSS detectó la invasión militar y se lo notificó a Cuba. Consecuencias de la crisis de Cuba. La solución acordada para detener la crisis permitió que ninguna de las dos superpotencias dieran una imagen de debilidad, a lo que el riesgo de una nueva crisis que pudiera poner al mundo al borde de una guerra nuclear convenció a ambas potencias de que era fundamental establecer líneas directas de comunicación. Esto dio lugar a la aparición del teléfono rojo, un canal de comunicación directo con los presidentes de ambos países. La guerra contra el terrorismo. Fue una campaña liderada por los Estados Unidos, apoyada por varios miembros de la OTAN y otros aliados, con el fin de acabar con el terrorismo internacional el 11 de septiembre de 2001, donde los terroristas talismanes al mando de Osama Bin Laden hicieron varios ataques simultáneos a varios monumentos de los Estados Unidos. Causas de la guerra contra el terrorismo. El ataque de dos aviones en contra de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, a su vez del ataque al Pentágono en Washington, D.C., y un último ataque que tenía como objetivo el Capitolio terminó en una explanada en Pensilvania. Consecuencias de la guerra contra el terrorismo. El éxodo masivo de refugiados de los países afectados por la guerra hacia Europa y otras regiones de Asia, además de que las principales ciudades de Irán, Afganistán, Siria quedaron destruidas durante los ataques y maniobras militares. También se establecieron gobiernos democráticos en Irán, Afganistán. Sin embargo, la ofensiva talibana de Kabul derrocó al gobierno aliado de Estados Unidos y la destrucción de los campamentos y las bases de Al-Qaeda, aunque algunos reductos siguen activos en la actualidad. El conflicto entre Rusia y Ucrania siempre ha estado presente, pero en los últimos años las tensiones entre los dos países han estado aumentando hasta que el 24 de febrero de 2022 Rusia finalmente lanzó su temida invasión a gran escala contra Ucrania, después de que Vladimir Putin anunciara una operación militar especial en un discurso televisivo a sus ciudadanos. Causas del conflicto ruso-ucraniano. La posible incorporación de Ucrania a la OTAN, siendo que en 2019 Volodymyr Zelensky realizó su campaña electoral bajo la promesa de lograr que Ucrania ingrese a la Unión Europea y a la OTAN.
dejando de depender de este modo de Rusia y de los países de la ex Unión Soviética. A su vez, Vladimir Putin temía perder sus beneficios económicos por la exportación de gas. Las principales ganancias de Kremlin se deben a la exportación de gas a Europa y su comercialización está ligada directamente a Ucrania. Se debe a que sus gasoductos pasan todos por el país dirigidos por Volodymyr Zelensky. Consecuencias del conflicto ruso-ucraniano. En uno de los últimos ataques llevados a cabo en la ciudad de Mariupol, han destruido un hospital infantil causando la muerte de 3 personas. Además de que el pasado 24 de febrero el presidente ruso Vladimir Putin anunciaron un ataque masivo a la ex República Soviética. La comunidad internacional ha tomado medidas para sancionar el país invasor, lo que podría provocar un conflicto global. En mi opinión personal, creo que las guerras o conflictos bélicos traen consigo bienes y males. Lo que podría ser la liberación de un país esclavo traería muerte a ambos lados y sería la destrucción de hogares de inocentes. La guerra nos puede ayudar, así mismo como nos puede destruir. Pero no importa quién pierde o gane la guerra, ambos lados terminan sufriendo sus consecuencias.